Mucha atención Colombia porque estas son las razones por las cuales el día de ayer Iván Cepeda le dijo a la derecha colombiana, al Centro Democrático, a los medios de comunicación que su proyecto político es un fracaso en Colombia. Defienden posturas como esta. Caracol titula en horario prime al mediodía alerta por incremento de salario mínimo, como si fuera un desastre natural, como si descubrieran un grupo de crimen organizado y simplemente es la noticia de que el proyecto político de Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro, Francia Márquez, el progresismo, la izquierda colombiana, quiere subirle a los trabajadores, a la clase trabajadora colombiana, el salario mínimo por encima de lo básico, de lo digno. Y eso es lo que los tiene, pues, mandando estos mensajes constantemente. Dice, advierten perjuicios por un alza grande al salario mínimo. Aumentos de salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios, mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menos ingresos. ¿Cómo le vas a decir a un trabajador que vote en contra del aumento de su propio salario y hacerle creer durante años que votar en contra del aumento de su propio salario es lo beneficioso para él? Nos tenían así engañados. Ya Gustavo Petro demostró lo contrario. Contra todas estas mentiras, estas teorías, estas conspiraciones, Gustavo Petro subió el salario mínimo en niveles históricos y demostró que el desempleo no incrementó como vaticinaban, que las empresas no quebraron como decían que iban a quebrar, que eso se iba a volver una Venezuela. Entonces, por eso es que Iván Cepeda dice lo siguiente y escuchémoslo todas las veces que toque escucharlo. Es un proyecto político fracasado el de la derecha colombiana, el del uribismo, el de los medios tradicionales de comunicación, porque no le hablan al país, le hablan a un grupo de mega ricos. Ustedes tienen un problema de fracaso de su proyecto político, porque juntas y juntos los precandidatos del Centro Democrático no suman en la encuesta ni siquiera el margen de error de las encuestas. Eso lo digo con respeto, porque debiera llamarlos a la reflexión. Algo no están haciendo ustedes correctamente. Por eso es que la ciudadanía no los está favoreciendo. No le están hablando al país. Están hablando con resentimiento, con odio y buscando infundir miedo. Y así no es. Y así no es. Un reconocimiento a el semejante candidato presidencial que tenemos en Colombia, porque ante el odio, la presión, el hostigamiento, la injuria, la calumnia, como lo vimos ayer con Paloma Valencia diciéndole a Iván Cepeda que no lo vaya a mandar a matar. Dios mío. ¿Mm? Cuando quienes se benefician de la violencia política han sido ellos. Cuando quienes como partido, después de la muerte de Miguel Uribe Turbay, mercantilizaron la desgracia, el sufrimiento, el asesinato de una persona para impulsar como candidato al papá de Miguel Uribe, y ahora que se demostró en las encuestas que el señor no les es útil, pues chao. No les sirve capitalizar el dolor de la gente, incluso de los suyos, y sin ningún escrúpulo, sin asco, sin pena, lo expulsan. Entonces es un proyecto político que ni siquiera cuenta con una democracia interna en su partido porque no tienen un candidato claro. Por eso Iván Cepeda les dice no llegan al margen de error, no tienen candidato claro, están como cuervos arrancándose los ojos entre ellos. Y ahora vienen a decirle a Iván Cepeda que él es el violento. Pues menos mal, esa decencia, esa claridad mental es la que habla, y su trabajo de construcción de paz, de acompañamiento a los procesos de paz, de reconciliación, de memoria y de verdad en compañía con las víctimas que tenemos en nuestro conflicto armado. Entonces,
esto nos abre la puerta para un tema relevante, y es precisamente eso. El uribismo se ha encargado de no hablarle al país. El uribismo se ha encargado, cuando gobernó, de desangrar los presupuestos que deberían utilizarse en inversión social para quedárselos ellos en millones de recursos, en corrupción, en feriándose bienes del Estado, en gobernando para unos pocos ricos y generando que una brecha de desigualdad en Colombia pues se siga acrecentando. Pero esto no es lo que ocurrió con el gobierno de Gustavo Petro. Este gobierno vino a cambiar muchas cosas de raíz: la sociedad de activos especiales, la política al interior de los ministerios, una política de redistribución, una política de mirar a las clases más vulnerables de nuestra sociedad, a las poblaciones más vulnerables, y apostarle a eso. Y eso es lo que yo quiero mostrar primero acá, en contraposición contra ese odio, contra esa mentira, contra ese desespero de tener un 1% en las encuestas. Paloma Valencia es capaz de lanzar cualquier esperpento de afirmación sin base alguna, desde el resentimiento y desde el odio. Y pues acá sí les tenemos con argumentos lo que ha cambiado, por ejemplo, en el SENA, desde que el gobierno de Gustavo Petro y la dirección de Jorge Eduardo Londoño Ulloa a la cabeza del SENA han provocado en esta institución. El pasado 29 de noviembre hicieron una rendición de cuentas de lo que ha hecho el SENA a lo largo del 2025, de este último año, un poco más también de 2024. Y durante esta rendición de cuentas, el director destacó cómo más de 8 millones de personas participaron este año en programas y estrategias del SENA. Uno de los puntos más celebrados fue el fortalecimiento y acogimiento de Campesena, la estrategia que abrió la puerta del conocimiento a más de 560.000 campesinos y campesinas. Una población históricamente olvidada, y no solo olvidada, despojada y masacrada por el proyecto político fracasado del Centro Democrático del uribismo, quienes, recordemos, como dice Iván Cepeda, no le hablan al país. Esto, por el contrario, es sí hablarle al país y hablarle al campesinado, que es uno de los pilares fundantes y que sostiene a Colombia, porque son las personas que permiten que nosotros podamos alimentarnos y subsistir en nuestro día a día. Entonces, quiero hacer una pequeña muestra de lo que dijo el director, Jorge Eduardo Londoño, sobre lo que es este programa. Y seguimos. Y eso es lo que tenemos nosotros que proteger, que todos nuestros alimentos nativos, nuestros alimentos cotidianos, continúen existiendo. Si no rescatamos la economía campesina, llegaremos a estar en manos del agronegocio y serán ellos los que nos digan qué comer y no nosotros poder decir qué es lo que nos da la gana comer. Eso que él dice ahí es un concepto que se llama soberanía alimentaria, y es nuestro derecho como pueblos que tienen autodeterminación, autonomía, de decidir cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consume el alimento. Vamos a tener alimentos llenos de químicos, semillas transgénicas de Monsanto, modificadas para que el campesino no pueda reutilizarla durante generaciones, sino que tenga que desecharla y comprarle nuevamente a la empresa extranjera, cuando los conocimientos ancestrales, las memorias, se guardan en la semilla, y las civilizaciones mismas como la nuestra, nuestros antepasados indígenas, se cimientan alrededor de esas semillas que tienen generaciones, milenios de memorias genéticas guardadas ahí. Y ahora lo que no quieren vender y mostrar es monopolios de supermercados, donde si cierran y nadie sabe cultivar, vea, tuki tuki lulú, así tengamos tierra.
Entonces, necesario esta tecnificación y certificación de los conocimientos de nuestro campesinado colombiano. Otro gran logro para ir avanzando es lo que se logró con el contrato laboral de aprendizaje, que entre otros beneficios le trajo a los aprendices del SENA que en la etapa lectiva del aprendiz reciba el 75% del salario mínimo mensual, antes recibía el 50%, y en etapa práctica reciba el 100% del salario mínimo. Los aprendices tendrán derecho a prestaciones, tienen derecho a prestaciones sociales completas, cotización a salud, pensión, riesgo laboral, más prestaciones como primas y vacaciones. Las empresas tienen la obligación de contratar aprendices o en su defecto pagar una monetización, una sanción económica si deciden no vincularlos. Esto más la gestión que se ha hecho en el SENA ha generado que se hayan realizado, ya les tengo la cifra, 500.000 colocaciones laborales por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en todo el país a través de la Agencia Pública de Empleo, vinculando egresados con empresas. Esa cifra es el resultado de la colaboración entre el SENA y la obligación del empresariado de vincular aprendices del SENA. Eso es que desprecia el uribismo, porque yo no sé si ustedes sabían, y nuevamente reafirmamos la frase de Iván Cepeda: el uribismo no le habla al país, no le habla a las juventudes, no le habla a las personas que tienen menos oportunidades. ¿Y cómo comprobamos esto? Pues resulta que la derecha quiere tumbar los derechos laborales para los jóvenes aprendices del SENA ganados a través de la reforma laboral. Escuchen bien, porque esto es muy grave, y compartamos, denle me gusta, comente para que esta información circule y nos opongamos como ciudadanía a estos atropellos de una derecha que supuestamente dice velar por los intereses del pueblo, pero debajo de la mesa ya saben para quién gobiernan. Porque un exfuncionario de Duque demandó ante la Corte Constitucional el artículo 21 de la reforma laboral, que precisamente dio garantías laborales a la juventud trabajadora con el contrato de aprendizaje. Es que la derecha retardataria no quiere reconocerle derechos a la juventud del SENA y a sus familias. Con esta demanda buscan tumbar el pago del 100% del salario mínimo a jóvenes aprendices en etapa productiva y que se les niegue su condición de trabajadores y trabajadoras. No les basta eso, también quieren tumbar el pago de la seguridad social y las prestaciones como la salud, pensión, cesantías, las primas, las vacaciones, la afiliación a caja de compensación y miren, y el auxilio de transporte. No quieren que le paguen el auxilio de transporte para estas juventudes populares. Cientos de miles de jóvenes aprendices del SENA empezaron a ser tratados con dignidad y no como esclavos con la reforma del presidente Petro. Y la derecha, que nunca les apoyó en su lucha en el Congreso ni durante el gobierno de Duque, cuando por el contrario les sacó los ojos y los acribilló en las calles. Ahora se aparecen, pero para intentar tumbar los derechos laborales que ganamos colectivamente. Esto es apenas una muestra de lo que la derecha quiere hacer en adelante. Si ellos ganan las elecciones de 2026, van a tumbar todos los beneficios que hemos conquistado para las y los trabajadores de Colombia. Ayúdenos a compartir. Quieren tumbar todos los beneficios. Ya escuchamos en un video anterior como Álvaro Uribe Vélez dice que la reforma laboral es algo que va a afectar al empresariado, que lo va a hacer quebrar, y que el proyecto político que él representa pues promete tumbar todos esos beneficios laborales que él tumbó, recordemos, con la reforma laboral que él impulsó en 2002. Entonces, si usted es clase trabajadora, si usted tiene jefe, incluso si usted es jefe de un equipo pero le responde a otro jefe, usted es trabajador, usted es clase trabajadora, usted es asalariado, y usted debe velar por sus derechos. Incluso si usted hace parte del grupo de quienes entregan trabajo a las personas, pues comprométase con garantizar unos derechos básicos, porque hoy un salario mínimo para subsistir un mes no alcanza. Ojalá pusieran a todos los congresistas que se oponen al aumento y a los medios tradicionales que se oponen al aumento del salario mínimo a sobrevivir con un mínimo en Colombia, a ver qué tanto duran. Entonces pongámonos una mano en la empatía, en la empatía. Este año seguimos con los resultados del SENA. Este año se destinaron 131.000 millones en capital semilla del Fondo Emprender, un programa que ya habíamos abordado en este medio alternativo, para que miles de emprendedores conviertan sus sueños en oportunidades reales.
apoyaron 1.575 proyectos individuales y asociativos que hoy generan desarrollo local y nuevas posibilidades de vida. Es decir, una economía popular, una economía desde abajo, donde los beneficios y los recursos se distribuyen entre la población, no unos mega ricos botando migajas al resto de la población y tienen, como tienen el mundo. El 1% de los más ricos acapara el 95% de la riqueza mundial y el 99% restante del mundo solo tiene el 5% de la riqueza. Entonces, estos son datos para compartir, datos de la rendición de cuentas del SENA y bueno, les boto un último dato. Se generaron iniciativas para fortalecer la seguridad alimentaria, llegando a miles de familias, especialmente en La Guajira. El SENA conecta los territorios y transforma las comunidades con proyectos que impulsan el desarrollo del país. En el último año han construido más de 5.000 metros de placa huella, generando accesibilidad, movilidad en territorios, repito, antes históricamente abandonados por el uribismo, por la derecha colombiana. Entonces, ahí está. Nuevamente, 500.000 colocaciones de empleos de aprendices del SENA, de personas formadas en el SENA, en empresas. Y esto es positivo, 500.000. Entonces, bueno, volvemos rápidamente al tema de Paloma Valencia en el debate con Iván Cepeda. Y acá hay algo que decir, y es... No es posible, gente, que esta señora se ponga a hablar de que supuestamente Iván Cepeda la va a mandar a matar y calle frente a dos hechos muy graves, muy puntuales. Primero, su primo y un senador del Centro Democrático, primo de Paloma Valencia, se llama Nicolás Lacerna, y el congresista del Centro Democrático, Gustavo Londoño, se comprobó que estos estaban apropiándose de manera irregular de 6.000 hectáreas de la finca Buenavista en el Bichada. Y la Agencia Nacional de Tierras tuvo que desalojar a la familia de Paloma Valencia por acaparar estas tierras de forma irregular junto con un congresista del Centro Democrático. Nuevamente, el Centro Democrático no es un proyecto político que le hable al pueblo. Dice hablarle al pueblo y ellos se benefician para acaparar riquezas y dejarle las migajas a la población. Acá nos lo explica muy bien el director de la ANT, Felipe Harman. Contó Paloma Valencia en su supuesta gran denuncia sobre la Agencia Nacional de Tierras. La primera gran cosa es que en el derecho de petición que nos solicita, las 4 primeras preguntas son del primo. Y son del primo porque la Agencia Nacional de Tierras declaró ese predio baldío que es de 6.000 hectáreas en el departamento del Bichada. Arranquemos por ahí, senadora. Está muy interesado en el caso de los Lacerna, en el que alianza con un excongresista de su partido literalmente están acaparando 6.000 hectáreas de bienes baldíos del Estado. Lo segundo tiene que ver con todos los servicios de prestamiento logístico. Que estamos gastando mucha plata en la Agencia Nacional de Tierras en eventos. No son en eventos solamente, senador. Son en asambleas campesinas, en espacios formativos, en espacios organizativos y fundamentalmente en aprehensiones. Aprehensiones que nos permiten darle las garantías a la fuerza pública para que nos acompañe en un sinnúmero de espacios y de desalojos de bienes de la SAE, de bienes del Fondo de Reparación y de bienes baldíos. El tercero es que mucha burocracia. ¿Qué gran burocracia? Pues claramente antes la Agencia Nacional de Tierras no hacía el trabajo. Y tanto hacía el trabajo que muchos campesinos ni siquiera sede tenían en sus departamentos. Hoy tenemos alrededor de 30 sedes, tenemos equipos en todas las ciudades capitales de Colombia, tenemos una sede especial en Magdalena Medio y tenemos gente a disposición y a mando de los campesinos. A más metas, más gente, a más metas y más gente, más resultados. Y eso nos permite darle piso y base a la reforma agraria. Eso, la reforma agraria, a lo que le teme el uribismo, porque es la causa estructural de muchas de las desigualdades, de la mayoría de las desigualdades acá en Colombia, y que ellos están muy calladitos con sus megapatrimonios, pero cuando se habla de reforma agraria y la ley en el Congreso, ausentes y callados. Bueno, acá Santiago Uribe Vélez, recordemos esta noticia porque Paloma Valencia omitió decirlo en su intervención, pues se sentenció
al señor Santiago Uribe Vélez, el hermano del jefe de Paloma Valencia, Álvaro Uribe Vélez, se le condenó a 28 años de prisión. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez cometió delitos de lesa humanidad de acuerdo con la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia. Estas son las claves del fallo. Un total de 28 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Ambos declarados como crímenes de lesa humanidad. En este caso, recibió Santiago Uribe Vélez en una decisión que deja probado que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez conformó y dirigió el grupo armado ilegal conocido como los 12 Apóstoles. En pocas palabras, que fue uno de los jefes del grupo paramilitar, según este fallo que publicamos hoy. En la sentencia del tribunal proferida este martes se señaló que Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos Cuibá, en el municipio de Yarumal, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia. Si alguien ha mandado a tiquitiqui a otras personas, no es Iván Cepeda. Que mire más cerca en su proyecto político la señora Paloma Valencia y encontrará una totalidad, un universo completo. Y bueno, quiero culminar este video con una buena noticia, demostrándoles una vez más que la movilización social sí genera transformaciones en nuestra sociedad, a pesar de ser estigmatizada, a pesar de que Cabaldiga trabajen vagos a quienes salen a marchar, pero ella, apenas ganó Gustavo Petro, fue la primera en salir a marchar en su mayor incoherencia. Pero bueno, la noticia es la siguiente. Hace 2 días en Jericó, la movilización social ganó. La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de prórroga presentada por la empresa minera Cobre Quebradona, SAS, para la etapa de exploración del título minero en Jericó. Hoy, 2 de septiembre de 2025, la ANM negó la solicitud de prórroga del título minero al proyecto de Cobre Quebradona en Jericó y Támesis, Antioquia. ¿Por qué? Porque después de años de alertas comunitarias, denuncias y movilización, la agencia encontró falta de gestión ambiental por parte de la empresa, debilidades en el relacionamiento social con el territorio, un estudio de impacto ambiental que nunca superó los cuestionamientos y además el título se encuentra dentro de una zona de reserva temporal ambiental. Eso significa que la etapa de la exploración no podrá ser prorrogada. Esta decisión no cayó del cielo, es el resultado de años de resistencia organizada de campesinos, de jóvenes, liderazgos sociales, colectivos ambientales, parroquias, acueductos comunitarios, mujeres defensoras y procesos territoriales que se negaron a entregar su agua y sus montañas. Entonces, sí funciona la movilización social y sí podemos defender la vida en este país. Vamos que vamos, tenemos una contienda difícil, el juego rastrero del uribismo ya vemos cuál es, pero con la decencia, la calma, la argumentación y la contundencia que nos enseña Iván Cepeda, podemos lograrlo. Entonces, les invito a compartir este video, a dejar su me gusta, a dejar sus comentarios y opiniones de la manera más respetuosa. Nos vemos en uno siguiente. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao.